Arrancamos, Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás, querido? Bien, muchas gracias, Marta. ¿Cómo están? Bienvenido, muy bien. Te voy a decir tengo algo. Colitis, Retomando pero asunto, muy bien. A ver. El asunto de la tolerancia a la frustración, y lo explico a través de un juego de palabras un poco absurdo, pero se entiende muy bien. A ver. ¿Cómo alguien va a aprender que las cosas no siempre van a ser como ellos quieren si siempre las cosas son como ellos quieren? Exactamente. Para que ellos aprendan que no siempre van a ser las cosas como ellos quieren es cuando se enfrenten a eso. Entonces sí, pequeñas grandes dosis de frustración no solo son necesarias, sino son deseables. Estoy de acuerdo. ¿Saben qué? Cuentavientes, ya lo escucharon de un doctor. No siempre es la música que ustedes quieren. Apréndalo de una vez por todas. Juan Pablo, los 3 errores más comunes que cometemos los padres. Pues mira, los dejaron poquitos, son poquitos 13, podrían ser más. Sí, son como 184,000, algo así, ¿no? Yo creo que uno de los primeros es no predicar con el ejemplo, ¿no? De alguna manera los papás pretendemos que los niños a través de ósmosis aprendan las cosas y tenemos que recordar que gran parte del contenido que los niños aprenden no es a través de palabras, es a través de mensajes no verbales, a través de lenguaje verbal o a través del mensaje inconsciente. Entonces, el ejemplo, la verdad es que es uno de los factores más importantes que tenemos que considerar a la hora de enseñar. Es como decirle a un niño, no grites, por favor, te estoy diciendo que no grites. Bueno, pues evidentemente ahí estamos nosotros más educando con el ejemplo que de otra manera, ¿no? Les voy a mandar un videíto que salió hace algunos años en YouTube que se llama What Children See, Children Do, que es buenísimo. Lo presento en mis conferencias. Sí, bueno, ahorita les mando la liga. Échenle un ojo porque viene muy al caso con lo que habla ahorita Juan Pablo de no predicar con el ejemplo. Danos ejemplos de cómo mandamos mensajes dobles entre lo que decimos y lo que hacemos. Por ejemplo, el pegarte de gritos y decirte que no grites, ¿no? El decirte que tienes que ser tolerante cuando soy terriblemente intolerante yo con mi marido, contigo mismo, con el tráfico. Entonces, finalmente yo te estoy pretendiendo educar a través de decirte que seas tolerante cuando no soy yo tolerante. ¿Y dónde está la raya? Porque le decimos a los niños, no pegues, y nosotros los nalgueamos. No, bueno, la raya es clara y es evidente. Yo aquí digo, la verdad es que si nos metemos al asunto escabroso, la verdad es que es complicado porque yo creo que la raya también sí existe. Yo, por ejemplo, y siempre pongo el mismo ejemplo, que mucha gente me ve con cara de estás loco y cómo es posible que sea psicólogo. La verdad es que yo soy muy grosero, Marta. Yo digo muchas groserías. Y a mis hijos no les permito decir groserías. Y todo el mundo me dice que estoy loco. No, no estoy loco. Simplemente yo decidí que yo sí puedo decir groserías y ellos no. Yo soy igual, Lo único que tengo que hacer es cerciorarme de que mis hijos no las digan. Es lo único que tengo que hacer. Estoy de acuerdo. Yo también digo muchas groserías. Muchísimas. Sí. Muchísimas. Ustedes nunca me han oído. Y no me quieren oír. Sí. Y mis hijas no solo no tienen permitido decir groserías, no las dicen. Así es, pasa lo mismo conmigo. Y mucha gente aquí discute, aquí alega que cómo es posible, que es incongruente, que es ilógico. Sí, pero yo siempre me defiendo, si vale el término, de una forma muy sencilla. Si yo no pudiera hacer esto, sería tanto como decir, oye, yo fumo, y entonces tú que tienes 12 vas a fumar porque yo fumo. O si yo me acuesto a la 1 de la mañana, te voy a dejar acostarte a la 1 de la mañana porque yo me acuesto a la 1 de la mañana. No, hay jerarquías, ¿sí? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, lo digo a mi hija. Pero ¿por qué tú te compras unos zapatos bien caros y a mí no me compras el iPod? Claro. Ajá. Bueno, cuando lleves 44 años trabajando como una esclava, exacto, te vas a poder comprar lo que tú quieras. Y tengas tu casa, tu trabajo, tu sueldo y tu friega, pues en ese momento. Quieras. Así claro. Es, exactamente. Entonces sí creo que hay niveles. Creo que hay niveles y los tenemos también nosotros que respetar. Mi mamá dice una cosa preciosa, perdón, pero hasta en el cielo hay jerarquías. Claro, por supuesto. Bueno, sí. Número 2. Número 2. Bueno, está el asunto de la alimentación. Después del corte. Ya volvemos, no se vayan. Ya regresamos. Más Marta de Baile. Regresamos en W. Y cortesía de Bebemundo, porque la revista del mes de marzo ya está a la venta. 11 mitos del sexo, recetas de papillas. ¿Y ahora qué? Instructivo del recién nacido. También hablamos de los errores más comunes que cometemos los padres. Y está Juan Pablo Arredondo hablando del tema con nosotros. El primero, sin duda, es no predicar con el ejemplo. Después hablamos de la alimentación. Yo creo que hay un grave problema en el asunto de la alimentación. Me parece que uno de los grandes errores
que cometen la mayoría de los papás o muchos papás es focalizarse demasiado sobre el asunto de la alimentación. Tenemos que pensar que esto, como cualquier otra cosa, empieza a recibir un montón de carga afectiva de parte de los papás y los niños se dan cuenta que en un momento dado el asunto de comer o no comer es un gran botón que despierta en los padres una serie de angustias. Una forma de control, de manipulación. Todo eso que Y dices. también es una forma de convertir la comida para un niño en una pesadilla. En un martirio y en un empezar suplicio. a descomponerles la relación sana y natural que debe de tener un ser humano con la comida. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que cuando uno empieza a alimentar a los niños, normalmente nos focalizamos en cosas que son muy tontas, como por ejemplo que lo haga con la boca cerrada o que agarre los cubiertos correctamente o que no se ensucie. La verdad es que tenemos que jerarquizar un poco el asunto de la alimentación. Lo más importante, me parece, es que el niño coma, es decir, que ingiera alimento, y dos, pues comer en santa paz, ¿no? Es decir, que haya un ambiente familiar armónico. Y a veces hacemos de la comida un verdadero suplicio. Un suplicio. ¿A quién Yo de creo que en la ustedes le medida dijeron? que nosotros nos enfoquemos, ahorita acabo de tener esta semana justamente el caso de unos papás que reconocen abiertamente que el niño come perfectamente en la escuela y con ellos jamás come nada. Y entonces, como yo les decía, pues ¿no les suena algo? O sea, ¿no les hace sentido que el niño en la escuela todos los días coma de todo y con ustedes lo único que quiera son nuggets? Pues evidentemente estamos hablando de una carga emocional que está depositada sobre eso. Y Señores, aparte dejen de fastidiar a sus hijos a la hora de comer. De simplemente perseguirlos denles con de las comer. cucharas, de decirles no te paras de esta mesa hasta que te acabes todos esos chicharros que están en ese plato, de servirles porciones muy grandes. Todo el tema de la alimentación y de qué no hacer es parte de la revista Bebemundo, que Así lo es. pueden buscar. Ok, Así tercer es. punto. Otro error muy, muy importante es, Marta, la sobreprotección. La verdad es que yo tengo 22, casi 23 años dedicándome a esto y no encuentro a la fecha una sola cosa positiva de la sobreprotección. Tenemos que entender que la sobreprotección limita, la sobreprotección obstaculiza el desarrollo emocional de los niños. Pero defíneme sobreprotección. Mira, la ¿De sobreprotección... dónde hasta dónde va? Hay dos formas en que yo generalmente ubico a los papás para saber si están o no sobreprotegiendo. La primera es, si tú estás haciendo por tu hijo algo que por su edad o por su etapa de desarrollo ya podría o debería de estar haciendo por sí mismo, estás sobreprotegiendo, ¿sí? Es decir, nosotros de pronto nos enfocamos a querer por amor cuidar a nuestros hijos, pero empezamos a hacer por ellos cosas que no deberíamos de estar haciendo. Y dos, que no es tan técnica la descripción, si en un momento dado tú estás recibiendo comentarios de ser una mamá o un papá sobreprotector, haz caso, porque normalmente de adentro no nos damos cuenta, donde nos damos cuenta es de afuera, entonces las personas sí nos percatamos, la escuela te lo puede decir, los papás, incluso la propia pareja te lo puede decir, sabes que está siendo muy sobreprotector. No hagas por tu hijo algo que él por edad o por etapa de desarrollo pudiera estar haciendo por sí mismo, ¿sí? Otro elemento muy importante es el miedo, Marta. A veces educamos con un gran miedo a los niños. Hay muchos miedos. A mí me han platicado unos buenísimos, ¿no? Que hasta sorprenden. Por ejemplo, el miedo a que te dejen de querer, el miedo a traumarlos, el miedo a que se te vayan de la casa, a que se vuelvan drogadictos, a que se vuelvan alcohólicos, a que te pierdan la confianza. Yo el otro día tuve unos papás que me decían que les costaba mucho trabajo ponerle límites porque tenían miedo de que tuviera un embarazo no deseado la niña. Y la niña tenía 1 año y medio. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros educamos a través del miedo, la verdad es que nos limitamos mucho en términos de la posibilidad de poner límites, reglas y estructura. Y Yo es creo bien que, difícil en épocas como las que vivimos hoy. De hecho, en unos momentos más vamos a estar hablando de la violencia en México. Claro, claro. Y yo creo que una de las cosas que es como muy importante es entender, y yo cada día lo repito más y debería de repetirlo menos, ¿sí? Es que los límites y el amor no están peleados. La verdad es que muchos papás piensan que mientras más aman a sus hijos, más deben dejarlos hacer lo que se les pega la gana. Y por otro lado, que si les ponen límites, reglas y estructura, no los están queriendo o están fallando en la manifestación afectiva. Los límites y el amor no están peleados, lo he dicho siempre, me parece que los límites son un profundo acto de amor hacia los hijos porque los estamos preparando para la vida. Otro elemento que es muy importante
respecto a estos errores y que también viene en la revista de Bebemundo, es todo lo que tiene que ver con la relación con ellos. Es decir, el hecho de no tener tiempo para jugar con ellos. Muchas mamás lo repiten con mucha frecuencia, que le dedican todo el día a los hijos. Y cuando tú haces un análisis, el tiempo que le dedican a los hijos es porque van por ellos a la escuela, porque les dan de comer, porque hacen la tarea con ellos, porque los meten a bañar, porque supervisan la cuestión de los karates. Eso no es estar con ellos. Por ahí tú lo has mencionado ya muchas veces, en más de una ocasión, de una investigación que por ahí te trajeron, en donde decía que lo que más desea en un niño en el mundo es que sus papás jueguen con ellos. Sí, y esto, la verdad es que nosotros no lo hacemos, no lo reforzamos. Muchos papás te dicen, es que a mí la verdad eso de jugar no se me da. Claro. ¿No? Y entonces pareciera que es el pretexto y la justificación perfecta para no hacerlo. Pero por otro lado se cuestionan permanentemente cómo es que pueden reforzar la autoestima, la confianza, la seguridad de sus hijos. Y pareciera que es a través de cursos de autoestima que van a llevar al niño a que refuercen su autoestima. En realidad esto es con el contacto, con la vinculación, con estas formas que también tú por ahí me recomendaste hace muchos años un libro de cómo transmitir el amor a los hijos a través del contacto visual, a través del contacto físico, a través de la atención enfocada, a través de los límites, la regla, la estructura que de alguna manera se da. Otro error súper frecuente, Marta, y que de verdad hoy lo veo mucho más que en otros años. Yo creo que esto lo tengo viendo hace aproximadamente 1 o 2 años, pero que se ve cada vez con más frecuencia, es esta tendencia de los papás a focalizarse sobre el origen de las conductas mucho más que a las conductas en sí mismas. Uh-huh. Es decir, para muchos papás es muy sencillo llegar y decirte, mira, mi hijo en la escuela me lo están reportando que pega, que muerde, que avienta, que es desobediente, que es berrinchudo y que es caprichoso. Pero nosotros creemos que es porque acaba de tener un hermanito y nos cambiamos de casa. La verdad es que nosotros hemos tenido problemas entre nosotros y hemos tenido algunas discusiones frente a ellos. No hemos pasado mucho tiempo con ellos porque nosotros, no sé, a lo mejor trabajamos todo el día. Y entonces se van hacia la causa y hacia el origen de las conductas y dejan completamente de lado las conductas en sí mismas. Uh-huh. Como yo le digo a los papás, entiendo todo lo que me estás diciendo, pero la realidad es que tu hijo es un pelado, es un grosero, es un desobediente, es berrinchudo, es caprichoso, y de esto no estás haciendo nada. Es decir, enfocarnos a lo que está generando las conductas inapropiadas a veces nos ayuda muy poco. Tenemos que focalizarnos mucho más hacia lo que la conducta está presentando. Como yo les digo, mira, el día que te corran a tu hijo de la escuela, no te van a decir, ay pobre, es que porque ustedes se pelean lo corrimos. Te van a decir, no, lo corrimos porque es un pelado, porque no obedece, porque muerde, porque avienta y porque lo que sea. ¿Qué haces? Lo que tienes que hacer es si ver por qué está así te sirve, enfócate, pero si no, nada más corrige las conductas. Vete sobre el comportamiento inapropiado, sobre el comportamiento indeseable, que es lo que en un momento dado tienes que corregir. De lo contrario, estás patinando exactamente en lo mismo. Y así es como llegan los papás, intentando mover los orígenes de las conductas, que además, dicho sea de paso, no mueven nada, porque claro, se siguen peleando entre ellos. Sí. El cambio de casa siguió siendo, el hermanito sigue ahí. Y sigue siendo madre soltera, ¿eh? Y sigue siendo madre soltera. ¿Sí? Pero es que, ¿sabes por qué? Porque vivimos los papás con un chorro de culpa, ¿sí o no, cuentavientes? Es otra de las grandes Vivimos fallas. Con una culpa horrenda. Entonces, ¿sabes qué? Pues sí, yo comprendo que sea tan grosero, porque como su padre nunca lo quiso y nunca lo reconoció, sí, pues entonces yo le doy por su lado y dejo que sea un absoluto Nerón, porque yo entiendo. Pues no. No, exactamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, porque otra que es maravillosa, es que es muy agresivo porque tiene unos primos que juegan muy rudo? Entonces, ¿qué? ¿Vas a dejar a los primos para que deje de ser rudo? No, hay conductas que son inapropiadas y tienes que corregirlas. Ahora, esto de corregir forzosamente tiene que recargar en un tema que es importantísimo y es parte de las fallas que hoy presentan los papás y que no estamos manejando correctamente, que es el hecho de la contención, Marta. Tenemos que recordar que los niños carecen de mecanismos de autocontrol. Es decir, ellos no tienen un freno de mano interno que les permita frenarse. Y es a través del freno externo, a través de lo de afuera, que el niño va generando sus propios controles internos. Si no hay un control externo en el niño se desboca.
La contención no es otra cosa que lo que le permito y no le permito a un niño. Y a veces los papás quieren que los niños no hagan cosas que ellos están permitiendo. Si no quieres que las haga, no se las permitas. Punto. Y entonces el niño se va a frenar. Ok, algunos otros errores bien comunes después de haberme tomado el Libertrim. Gracias, doctor Pérez. Regresando del corte, no se vayan. 11:03 de la mañana en W Radio. Estamos hablando con Juan Pablo Arredondo y me da mucho gusto que estén retuiteando lo que estamos tuiteando nosotros. Los errores más comunes que cometemos los padres y que aparte somos preciosos porque tenemos 723,000 razones para disculparnos y justificar nuestra falta de constancia, de congruencia, de límites, de estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo. Este es parte de la tendencia, pues. Aquí pareciera que la consigna es ver quién tiene más pretextos para hacer las cosas mal. Y mientras más pretextos tengas para hacer las cosas mal, más justificado estás para hacer lo claro. poco correcto, lo poco deseable, ¿no? Claro. Entonces, sí, esta es una de las tendencias más comunes que se dan, ¿no? Otra cosa que, hablando de los mismos errores, nosotros muchas veces como papás nos estamos enfocando mucho más a la corrección de comportamientos inapropiados que hacia el reforzamiento de comportamientos apropiados. A ver, danos es decir, un ejemplo. Nosotros nos vamos y nos enfocamos más a corregir lo malo que a estimular o reforzar lo bueno. Lo bueno lo damos por hecho. Muchas veces yo he visto papás que te dicen, o sea, es que se porta bien, claro, pues es lo menos que podría ser, ¿no? ¿Sí? No, pero bueno, y cuando se porta bien, ¿qué haces? Nada. Y en cambio, cuando se porta mal, estás enchinchado, regañas, gritas, castigas, te desgañitas, te quedas afónico de gritos y estás volcando una gran cantidad de atención y carga afectiva. Cuando el niño se porta bien, no hacemos nada, Marta. Y la verdad es que debemos de reforzar y estimular los comportamientos apropiados de nuestros hijos. Tendríamos que tender más a educar, reforzando lo bueno que corrigiendo lo malo. Claro. ¿Sí? Y esto es una tendencia que tiende a modificar las actitudes negativas hacia las actitudes positivas. Hay un dicho que yo adoro, que ahorita les explicamos la profundidad de esto, que dice, tell your children that they are what you want them to be. Y eso es básicamente, bueno, en español es, dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean. Y eso es un poquito lo que tú dices, sí. El reforzamiento positivo. Sí, claro. Dile que es un imbécil y que es berrinchudo y que no hace caso y que no es un niño obediente y que no estudia. Y eso es exactamente lo que va a acabar haciendo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque respondemos a las etiquetas. Y lo pongo a través de un ejemplo. Si yo te digo, Marta, que soy un cuate muy tranquilo, ¿cómo se te ocurre que voy a responder a la mayoría de las cosas que se me presentan? Pues evidentemente de manera tranquila. Si yo te digo que soy un cuate muy enojón, ¿cómo voy a responder a la mayoría de las cosas que me pasen? Pues enojándome. Es decir, nosotros tendemos a responder a las propias etiquetas que nos vamos pegando y estas etiquetas de alguna manera van haciendo que nosotros forjemos nuestra propia personalidad. Si tú corriges y corriges y corriges lo malo, además de estar brindando una gran carga emocional, estás etiquetando y estás reforzando esas etiquetas negativas. Otro error muy común es utilizar a los hijos como escudo o como espada contra la pareja o contra la familia política. Pan nuestro de todos los días. Pan nuestro de todos los días, ¿sí? Es decir, yo de pronto puedo, hay unas que son lindísimas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Te quiero decir, esposo, que ayer en la noche que acosté a Pedrito, me dijo que está muy triste porque llegas muy tarde a la escuela, que llegas muy tarde de trabajar, ¿no? Claro, ahí lo que está haciendo es decir lo que ella quiere decir a través del hijo, ¿sí? O vele a decir a tu padre que me pague no sé qué, o que me dé dinero para no sé qué, o que necesite ir a una reunión de la escuela, en fin. Estamos todo el tiempo utilizando a los hijos como un escudo o como una espada, claro, para atacar al otro o para defenderme del otro. Como moneda, ¿sí?, de cambio. Así es. Entonces, esto también se considera uno de los graves problemas. Como lo dijiste el día que hablamos sobre el tema del divorcio aquí en el programa. ¿Ustedes quieren darle en la torre a un hijo? Hagan eso. Sí, por supuesto. Síganlo usando en contra del ex. Y además, ¿sabes qué es lo más curioso, Marta? Que los papás te dicen, los dos, siempre, que lo que menos quieren es hacerle daño a sus hijos. Sí, y es justamente lo que terminan haciendo, claro, de manera como muy importante. Otra cosa que y que va muy ligado a este asunto de focalizarnos sobre lo malo y no sobre lo bueno,
es, antes, Marta, la forma de educar a los chavos, la forma de educar a los niños, era a través de evitarle lo que se conocían como los factores de riesgo. Es decir, te evitaban juntarte con determinadas personas, o que fueras a determinadas fiestas, o que fueras a determinados centros. ¿Por qué? Porque ahí existía el riesgo. Hoy por hoy sabemos que los riesgos están contaminados en todos los ambientes. Ya no podemos evitarle a nuestros hijos los factores de riesgo. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es estimular y reforzar los factores de protección. En la medida en que yo refuerce los factores de protección en mis hijos, estoy haciendo una buena labor. ¿Cuáles son estas? Voy a decir 3 o 4 de los más importantes, aunque son más. Yo creo que el primero y más importante factor de protección en un hijo es la autoestima. ¿Por qué? Porque nadie que se quiere lo suficiente se va a hacer daño. Nadie que se quiere lo suficiente se va a exponer a cosas negativas, o se va a dejar influenciar por otros, o va a hacer actos indebidos nada más por pertenecer. Entonces, la autoestima es un gran factor de protección. Otro factor de protección muy importante es un ambiente familiar armónico. Tenemos que entender que los chavos tiran para donde se sientan más seguros y confiados. Si un niño se siente bien en su casa, cuando tenga un problema, lo primero que va a hacer es correr hacia su casa. Si un niño no se siente bien en su casa, lo primero que va a hacer cuando tenga un problema es correr hacia la calle. Y en la calle es donde están evidentemente todos estos riesgos. Otro factor importante de protección es la comunicación, es la cercanía con nuestros hijos, conocer a nuestros hijos, ver con quién están. Otro factor de protección son las redes de apoyo. Hoy por hoy, por ejemplo, los niños y sobre todo los jóvenes están muy en contra de las redes de apoyo, en donde te pido que me des el teléfono de con quién vas, quién mamá los va a llevar, qué mamá los va a recoger, con quién se está llevando nuestros hijos, hablar en las escuelas sobre los problemas que se están presentando. Y los hijos generalmente se rehúsan a tener esta red de apoyo. Entonces, bueno, ahí tenemos otro gran error muy común en los niños. Otro error que también viene en la revista Bebemundo es tratar de compensar a nuestros hijos a través de nuestras culpas. ¡Uy! Y pedir además que o procurar que nuestros hijos tengan todo lo que nosotros no tuvimos, ¿no? Yo te voy a dar lo que yo no tuve. Como yo tuve una infancia muy carente, entonces ahora yo te voy a brindar de todo lo que yo te di. Como yo tuve unos papás muy restrictivos, ahora yo quiero ser tu amiga, ahora yo quiero que nos llevemos como cuates. El otro día me estaban diciendo algo que me pareció increíble, ¿no? Y además creo que no es tan increíble. Una chavita adolescente de 14, 15 años que hizo una pijamada, y la mamá le dijo que la podía hacer siempre y cuando ella estuviera invitada a la pijamada, ¿no? Entonces, y la realidad es que la mamá se puso su pijama y se metió al cuarto con las niñas a vivir la pijamada de su hija, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera se traspola ahí las carencias, las deficiencias, lo que yo no tuve, lo que a mí no, lo que yo hubiera querido tener y que no tuve, ¿no? Y bueno, por último quiero dejarlo como el punto central, que es la culpa. Educar a través de la culpa, o educar a través de los mecanismos compensatorios. Es decir, como no estoy contigo todo el día, te quiero compensar dejándote hacer lo que se te pegue la gana, te quiero compensar permitiendo que me faltes al respeto, permitiendo que seas grosero conmigo, te quiero compensar comprándote cosas, te quiero compensar quitándote responsabilidades. Es decir, si no estoy contigo todo el día, entonces ¿cómo voy a llegar y te voy a obligar a recoger? ¿Por qué? Porque yo no he estado en todo el día, entonces yo recojo por ti, yo tiendo tu cama, yo recojo tus juguetes, yo arreglo tu ropa, de manera que compense en alguna medida esta falta de tiempo que estoy teniendo contigo, ¿no? Entonces la culpa, la compensación son elementos que entran en juego para que, como bien dices, encontremos cada día más pretextos para hacer las cosas mal. Yo creo que esto es algo que tenemos que corregir, que tenemos que modificar, y que, bueno, pues de alguna manera, en la medida en que nosotros estemos conscientes de todos estos factores, vamos a poder corregir, ¿no? Bueno, pues la versión completa y absoluta de los 3 errores más comunes que vienen con, obviamente, tremendas subdivisiones. Los padres lo encuentran en la revista Bebemundo de este mes. También Juan Pablo Arredondo nos ayudó
con cómo explicarles sobre la separación. Y de veras, en Bebemundo nos partimos el coco para armar temas que verdaderamente les sean útiles y prácticos de una manera como muy concisa, muy concentrada y muy usable y aplicable a nuestra vida real. Desde Criando el Respeto está en la revista de Bebemundo de esta semana, de este mes de marzo. Tenemos el instructivo para el recién nacido, cómo superar una ruptura, un baby shower, qué hacer con el sexo, 11 mitos, recetas de papillas. Estás embarazada, conoce los diferentes tipos de parto, en fin, tips para elegir una cuna, y hay muchas otras cosas más. Eso lo encuentran en la revista Bebemundo, que por cierto les acabo de tuitear, que yo no sé si sepan, pero la revista Bebemundo ya tiene su formato en iPad y ustedes pueden tener de forma gratuita y descargar la revista Bebemundo en iPad. Wow. Ya les mandamos la liga. ¿Tienes curso, Juan Pablo? Sí, mira, tengo uno el sábado 21 de abril, es sobre el bullying, que es algo que han pedido muchísimo. Se llama El bullying, un problema de todos, y de verdad creo que es un problema de todos. No es un problema de quién lo padece o de quién lo hace, es un problema de todos. Los papás de los niños que creen no tener problemas de bullying también están inmersos, porque también hay que educar a los niños que sirven de público en el bullying, porque ellos también son digamos, protagonistas pasivos de esta situación. También tenemos que educar a nuestros hijos en ese sentido. Entonces, la próxima conferencia es El bullying, un problema de todos, el sábado 21 de marzo. Cualquier informe lo pueden tener a través de un correo electrónico que es info@juanpabloarredondo.com o al teléfono 5523-1010. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, siempre es un gran gusto estar aquí. Un placer contigo. tenerte acá. Estamos al aire. Estamos al aire. Más Marta de Baile en W.